¿Qué tal, hermanos y hermanas? Aquí estamos de nuevo. Mi nombre es Jesús Alonso Ina Velázquez con una presentación más de un No Why muy interesante. Muchas de las cosas que se dicen y que se hablan de la traducción del Libro de Mormón para muchas personas causa controversia. Al principio, el profeta José Smith, como un joven que fue creciendo, lo consideraban como una persona que no había estudiado, poca culta, por así decirlo, y que no tenía la preparación adecuada para algo así. Y bueno, con el paso del tiempo, ahora que ya casi van a ser 200 años en que se publicó el Libro de Mormón, podemos ver que es un libro que inclusive en Estados Unidos lo consideran como un libro clásico. Se han hecho bastantes pruebas para determinar la autoría del Libro de Mormón, y creo que se mencionó en un No Why anterior, que ya se ha publicado aquí en Radio Abinadí y en Evidencia Sud, así como en Central de las Escrituras, en la estilometría, que estudia la relación entre un autor y el artículo, el libro o la obra que este mismo escribió. Y no voy a entrar en detalles en eso, pero podemos ver cómo es que hay una relación de 2 a 3% de José Smith como si fuera el autor del libro, o sea, prácticamente nada. Pero bueno, el no why de ahora que vamos a tratar es por qué son confiables los testigos de la traducción del Libro de Mormón. En Doctrina y Convenios, la sección 8, en el versículo 11, cito esa escritura que dice: pide que se te conceda conocer los misterios de Dios y que puedas traducir y recibir conocimiento de todos esos antiguos anales que han sido escondidos, que son sagrados, y según tu fe te será hecho. Es muy interesante aprender en cuanto a esta información, hermanos, de los testigos. Muchas personas, cuando alguien dice haber hecho o dicho algo, en cualquier circunstancia que ésta sea, los testigos son muy importantes. Podemos analizar la palabra, ¿qué es un testigo? Y es una persona o grupo de personas que pueden dar fe o que pueden asegurar que vieron lo mismo con respecto al tema que se está tratando. En esta ocasión es lo que vamos a ver con respecto a los testigos de lo que fue la traducción del Libro de Mormón, que son bastantes. El mismo profeta José Smith, en sus propias palabras, él dice, y cito: por el poder de Dios traduje de jeroglíficos el Libro de Mormón, cuyo conocimiento se había perdido para el mundo. Algunos otros autores han mencionado, algunos relatos históricos afirman que José explicó el proceso con más detalle de cómo fue que tradujo el Libro de Mormón, pero también está claro que en ocasiones José insistió en decir menos. Bueno, esas son las declaraciones de lo que es Michael Hoover McKay y Gary Dickman, que menciona pues que a veces el profeta prefería no hablar más en cuanto a la forma en que él tradujo el Libro de Mormón. Bueno, aparentemente José Smith evitaba hablar mucho del tema en cuanto a la manera en que él tradujo el Libro de Mormón, pero hubo varias personas que pudieron verlo traducir. Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar a su esposa Emma Smith, a Martin Harris y a Oliverio Cowdery. Por ahí también la familia Whitmer, entre ellos está David Whitmer y otras personas de su familia. Ellos han dado testimonios muy fuertes, muy sólidos, por así decirlo, en cuanto a la manera en que vieron cómo es que José Smith traducía el Libro de Mormón. Ahora bien, esos testimonios deben de tener mucha relación para no ponerlo en duda. Obviamente siempre va a haber diferentes ideas de las personas, pero hay muchos relatos de estas personas donde mencionan pues y coinciden en lo que vieron cuando el profeta José Smith traducía. Por eso es que se pueden considerar testimonios fiables de donde se puede confiar. Ahora bien, el tiempo o la larga exposición
que tuvo cada persona, cada testigo, en ese proceso de traducción es lo que hace que podamos realmente ver y darnos cuenta que estuvieron realmente a un lado del profeta viendo en cuanto a este proceso. Los testigos recuerdan que José utilizó, por ejemplo, 2 instrumentos sagrados que funcionaban de manera idéntica, algo que llamábamos los intérpretes nefitas, que son un par de piedras videntes en donde él pudiera realmente ver lo que el Señor le decía a través de esos intérpretes para interpretar y traducir el libro de Mormón. Dicen también que utilizó una piedra vidente personal por comodidad y un par de piedras videntes. Y luego le conoció como el Urim y el Tumim, en referencia a la antigua herramienta que utilizaban los israelitas para recibir revelación. Ahora, hermanos, aquí es donde entra a veces el tema controversial en cuanto a la forma en que José Smith tradujo. Y bueno, mucha gente critica estos relatos, pero estos testigos mencionan cómo es que José Smith metía esas piedras en un sombrero y de ahí es como él podía ver la traducción del libro de Mormón. A menudo eso es lo que mencionan ellos. Y aquí, por ejemplo, está Joseph Knight, que menciona, y cito, la forma en que traducía era colocando el Urim y el Tumim en su sombrero y de esa manera oscurecía sus ojos. Emma Smith, Martin Harris, David Whitmer y Elizabeth Ann Whitmer Cowdery también mencionaron que José hizo esto, ya sea con los intérpretes nefitas o con su propia piedra vidente. O sea, hay varias personas que mencionan que José Smith lo hizo de esa manera. Es cierto, en lo personal yo lo veo algo muy, muy raro. Es una forma un poco tal vez ortodoxa de poder traducir. Yo soy quien traduce los No Wise de inglés a español. Y he aprendido cómo es que para poder traducir frases y palabras tienes que investigar la fuente y tienes que realmente entender el contexto en el cual ciertas cosas se están diciendo para utilizar las palabras adecuadas en el nuevo idioma para dar ese mismo mensaje. Si José Smith era una persona que no estudió, y que inclusive pues no sabía hebreo, ni siquiera el egipcio reformado que menciona el libro de Mormón en que fue escrito, yo puedo dar mi opinión muy, muy personal, que José Smith realmente ocupaba la ayuda de Dios para poder traducirlo. Y obviamente el Señor se vale de medios para lograr eso. E inclusive ese Urim y Tumim se utilizaba en la antigüedad miles de años antes y era lo que muchos sacerdotes utilizaban para obtener ese tipo de revelación. En esta ocasión se ve lo mismo. Tal vez ahora por ser tiempos más modernos, no lo sé, la gente tiende a criticar esa parte, pero ¿qué podemos decir si hay varias personas, más de 3, 4 personas, que dicen haber visto a José Smith meter su cabeza, su cara en un sombrero para poder ver lo que el Señor le decía en la traducción del libro de Mormón? Entonces, eso es algo importante, hermanos, y ahorita voy a explicar en cuanto a los testigos sobre cómo es que debemos de confiar en lo que te dice un testigo en cuanto a un evento. Eso es parte bien importante. Hay lo que conocemos la ley de los testigos. Cuando hay un suceso, una situación que vivimos, que estamos en algún lugar y sucede tal vez algún tipo de accidente, generalmente los testigos que presenciaron esa situación, con eso se puede determinar lo que realmente pasó. Cuando estos testigos empiezan a contradecirse, entonces se empieza a dudar de la veracidad en cuanto a lo que sucedió. Muchas veces, por ejemplo, ahora en nuestros tiempos tenemos cámaras en donde podemos ver cómo ocurrió un accidente y eso es un testimonio o es una forma de ver la realidad de las cosas. En asuntos que han pasado hace cientos o miles de años, el testimonio de esas personas, en ese testimonio de ese momento, es en lo que se confía para poder establecer si fue real o fue una mentira, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo.
Y aquí es importante que podamos entender esa parte de la ley de los testigos, de los testimonios. Ahora en día inclusive se utilizan esos testigos para poder determinar la verdad de ciertos asuntos. He ahí pues la importancia del por qué tenemos que fijarnos, leer y entender bien cómo es que estas personas realmente afirmaban haber visto a José Smith traducir. Otro punto interesante, hermanos, varios de esos testigos también afirman que José Smith no tenía ningún texto, algún escrito, ni siquiera la Biblia en la cual él pudiera basarse para traducir. Aquí a veces esto ha creado controversia entre si José Smith, tal vez mientras él interpretaba los caracteres de las planchas, si iba y citaba de la Biblia que él tenía en ese momento. Pero Emma Smith, David Whitmer dicen haber dicho que nunca se le vio a él tener sus propias notas o libros o algo donde él pudiera apoyarse para traducir. David Whitmer dice, y voy a citar esta parte, afirma enfáticamente, así al igual que Martin Harris y Oliverio Cowdery, que mientras Smith dictaba la traducción no tenía notas manuscritas u otros medios de conocimiento, excepto la piedra vidente y los personajes que se muestran en las planchas. Y él, en esta ocasión estamos hablando de David Whitmer, estaba presente y consciente de cómo se hizo eso. Ahora bien, me encanta el testimonio de David Whitmer porque, como ustedes saben, David Whitmer fue alguien que no estuvo de acuerdo en algunas cosas con el profeta José Smith, terminó retirándose de la iglesia. Muchas personas aprovechaban para ir a hablar con David Whitmer y lo entrevistaban para preguntarle, bueno, díganos usted que ya no regresó nunca a la iglesia que José Smith había restaurado o que ellos decían que había formado. Pero bueno, le preguntaban si realmente él podía decir la verdad de las cosas. Y es increíble, hermanos, hermanos y hermanas, cómo es que David Whitmer, pues él no podía negar lo que había visto. O sea, ¿qué le costaba a él, estando inactivo de la iglesia, decir, no, eso fue una mentira? No, al contrario, David Whitmer siempre afirmó haber visto, haber oído y haber estado presente en muchos de los eventos importantes de la iglesia. Por eso es que el testimonio de él tiene mucho valor. Y el hecho de que nunca haya negado todo lo que sucedió en los inicios de la iglesia. Ahora bien, también la familia Whitmer, en especial Elizabeth Ann Whitmer Cowdery, fue alguien que estuvo expuesta a mucho tiempo del proceso de traducción por parte del profeta José Smith y a Oliverio Cowdery, por ejemplo, como escriba. Y ella, por ejemplo, menciona y se cita que ella dice, certifico con mucha alegría que estaba familiarizada con la forma en que José Smith traducía el Libro de Mormón. A menudo me sentaba y los veía y escuchaba traducir y escribir durante horas juntos. Eso es lo que ella dejó escrito en cuanto al proceso de la traducción. Y podemos ver pues cómo es que ella es un testigo de ese mismo proceso. Ahora, hermanos, es importante también mencionar que ninguno de los testigos de las planchas, de los 3 testigos, David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris, así como los 8 testigos, los cuales realmente no conozco todos los nombres de memoria, ninguno de ellos negó sus testimonios del Libro de Mormón y de las planchas. Y a menudo se refirieron a esas experiencias con las planchas o el proceso de traducción como algo muy milagroso. Para cada uno de esos testigos, ese proceso de traducción fue una evidencia milagrosa de que el Libro de Mormón fue traducido por el poder y el poder de Dios. Wow. Muy bien, hermanos. Aquí es importante mencionar que todas estas cosas de las cuales yo estoy hablando en este momento, podemos encontrarlas en lo que es el proyecto de Joseph Smith Papers, lo que podemos mencionar como documentos de José Smith. No es otra cosa más que todas las minutas, escritos históricos que la iglesia ha publicado y que podemos ver en línea. Ustedes nada más pueden escribir Joseph Smith Papers en inglés
y van a encontrar toda esa información publicada de todo tipo de reuniones, eventos, situaciones históricas. Son fotografías eh, de alta, ¿cómo se dice?, definición, para que podamos leerlo. Obviamente está en inglés, ese proyecto aún no está en español, y de ahí es donde tomamos estos extractos. Ahora bien, mencionamos los 3 testigos y los 8 testigos de cómo es que cuentan una historia unificada sobre la traducción del Libro de Mormón y cómo es que apareció entre nosotros este libro. Emma Smith tal vez tenga la experiencia más cercana y especial en cuanto a la traducción, así como también Oliver Cowdery. Emma menciona, y voy a citar: aunque fui una participante activa en las escenas que ocurrieron, y estuve presente durante la traducción de las planchas, y tuve conocimiento de las cosas a medida que ocurrían, es maravilloso para mí, una maravilla y un prodigio, tanto como para cualquier otra persona. Y fin de la cita. Oliver Cowdery menciona y él describe esos eventos de la siguiente manera: esos fueron días inolvidables. Sentarse bajo el sonido de una voz dictada por la inspiración del cielo despertó la mayor gratitud en este pecho. Día tras día continué ininterrumpidamente transcribiendo lo que él dictaba mientras traducía, con el Urim y Tumim, o como habrían dicho los nefitas, los intérpretes, la historia o registro de lo que hoy llamamos el Libro de Mormón. Muy bien, hermanos y hermanas. Yo considero que lo más importante es que el Libro de Mormón realmente fue traducido por el don y el poder de Dios. Muchas veces explicar ese tipo de cosas que son más espirituales es complicado. En todo tipo de artículo académico o investigación, lo que no se puede ver, por ejemplo, queda en este tipo de testimonio por el Espíritu. Y es complicado a veces. Solamente cuando uno busca la verdad de las cosas, las puede sentir en su corazón mediante ese Espíritu del cual hablamos. Y bueno, el Señor en Doctrina y Convenios le dijo a José Smith, Doctrina y Convenios, la sección 5, el versículo 4, tienes un don para traducir las planchas, y este es el primer don que te conferí. Y el Señor también dio instrucciones a José y a Oliver de que solo a través de la fe ellos podrían traducir y recibir conocimiento de todos esos antiguos anales que han sido escondidos y que son sagrados. Eso se encuentra en Doctrina y Convenios, la sección 8, el versículo 11. Por lo tanto, hermanos, José Smith no pudo haber producido el Libro de Mormón por sus propias habilidades naturales, ni por ningún otro medio. Realmente es el Señor que se apoyó a través del profeta para poder realizar la traducción del Libro de Mormón. Hermanos, es posible que no podamos conocer todos los detalles de la traducción del Libro de Mormón. Pero por eso es que tenemos el testimonio de estas varias personas que he mencionado: Emma Smith, Oliver Cowdery, Martin Harris, David Whitmer, los 8 testigos que están en la portada del Libro de Mormón, Elizabeth Whitmer Cowdery, entre otras personas que fueron testigos. De nuevo, yo les invitaría a que pudieran aprender más en cuanto a qué significa eso de la ley de los testigos y cómo es que es importante, si vamos a entender algún evento de hace más de 2000, 3000, 4000 años, de alguien que presenció algo y lo escribió, cómo es que los varios testimonios de ese evento que coinciden, e inclusive se puede apreciar cómo es que puede haber alguna diferencia, pero no contradicción al respecto, se puede establecer como algo de fe, algo que realmente es cierto y que realmente sucedió de esa manera. Esa ley de los testigos esa ley de los testigos es esencial para que nosotros podamos aprender y entonces determinar si realmente ese evento es cierto en base a las palabras de esas personas. Pero igual volvemos a lo mismo, hermanos. Esto solamente es una información de personas que escribieron lo que ellos presenciaron.
El mismo libro de Mormón, como todos sabemos, al final en sus últimos versículos, en el último libro de Moroni, menciona cómo es que si nosotros queremos conocer la verdad de las cosas, si queremos obtener un testimonio de la veracidad de las palabras del libro de Mormón, lo más importante es que nosotros oremos, preguntemos a Dios si lo que realmente leemos en el libro es verdadero. Eso es lo más importante que debemos buscar. Obviamente el testimonio de las personas ayuda mucho. Los misioneros que nos visitan dan testimonio del libro de Mormón, dan testimonio del profeta José Smith, dan testimonio de la iglesia de Jesucristo que ha sido restaurada. Y lo más importante de todo es el testimonio que dan de Jesucristo y de que debemos seguirle. Todo esto conlleva muchas cosas más, pero la invitación más importante es que nosotros podamos leer el libro de Mormón. Este libro, hermanos, como lo mencioné anteriormente, ya va a cumplir sus 200 años que fue publicado. Y si bien siempre ha habido críticos, no ha habido una base sólida en la cual puedan demostrar que el libro es falso y que fue un invento más del profeta José Smith. Recordemos el propósito por el cual fue traído a la luz el libro de Mormón, y esto tiene que ver con convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. Hermanos, hermanas, todo lo que podemos hablar aquí, lo más importante es precisamente que debemos de venir a Cristo, tener un testimonio de Él, conocerle. Todo eso tiene un proceso. Obviamente debemos tener un corazón o una intención realmente genuina para querer hacer eso. El libro de Mormón es un testimonio más de Jesucristo y de sus enseñanzas. Me gusta mucho lo que escuché en la iglesia de los apóstoles, que la ciencia y la religión no están peleadas y de hecho se complementan. La única situación es que para la ciencia necesitan medirlo mediante algo más visual o real, o que se pueda medir, o que se pueda palpar, ver. Y la religión nos habla de tener fe, pero bueno, ya ven que cada persona tiene su forma de ver y de entender las cosas. La ciencia de esa manera, mediante ese tipo de testimonios, de prueba y error, para llegar a la verdad, llegan a conocer cómo es que hay leyes. Cuando esas mismas leyes son las que establecen el orden, y esas mismas leyes son las que fueron establecidas por un Dios. Hermanos y hermanas, de nuevo, la forma de traducir el libro de Mormón realmente nos enseña cómo es que Dios se apoyó en el profeta José Smith, en un joven que pudo haber sido cualquier otro, pero bueno, fue José Smith, y él es quien pudo traducir algo, alguien que ni siquiera era letrado, que era estudiado. Esa fue la crítica al principio. Todo el mundo acusaba o mencionaba a un joven José Smith como inculto, como ignorante. Pero fíjense cómo el mismo libro de Mormón habla sobre que de las cosas pequeñas pueden proceder grandes cosas, y de medios muy sencillos y pequeños se hacen grandes cosas. Eso es también un testimonio de cómo es que este libro de Mormón viene siendo inspirado por Dios. Lo más importante es que nos enseña a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho decir esto, hermanos. La religión ahora en día, muchas personas lo ven como algo que te restringe y te limita. Yo he tenido la experiencia de esforzarme y tratar de hacer las cosas, y he encontrado más libertad. Obviamente cualquier persona puede decidir hacer lo que le plazca. Obviamente son libres de hacer eso. Hay límites, por supuesto, no podemos hacer lo que nosotros queramos, porque también hay leyes de aquí, de los países, que te limitan a eso, y es por el bien de los demás. No quisiera entrar en detalles al respecto, pero es lo que quiero mencionar. La religión no es
no es nada más ideas en las que tú te vas a limitar a obedecer y a no cuestionar y razonar. De hecho, el testimonio es porque tú piensas, razonas, investigas, meditas. Y la invitación final es: pregunta a Dios si todo lo que has leído y lo que estás tú razonando, tratando de entender es cierto. Y entonces las cosas espirituales las podemos aprender por el Espíritu. Y el Espíritu nos lo hace sentir en nuestro propio corazón. Y es como podemos saber y decir: wow, lo que estoy sintiendo me parece que es una manifestación del Espíritu. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo de tener esa confirmación muy, muy personal de que realmente estas cosas son verdaderas. Nunca va a ocurrir a menos que lo hagamos. Hay que arrodillarse, hay que preguntar a Dios y obviamente antes de ello pues hay que leer, hay que investigar el libro y entonces tratar de entender qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de él. Yo en lo personal he leído muchas veces el libro de Mormón y yo puedo decirles que yo sé que el libro enseña principios correctos y estoy bien seguro, hermanos, que todos esos principios, las doctrinas que vienen en él, lo que nos enseña, nos da esa paz y tranquilidad, nos acerca más a Dios. Pero obviamente es importante que nosotros querramos realmente aprender y saber. No es un lavado de cerebro como luego lo mencionan muchas personas. No, todos tenemos esa capacidad de pensar y de decidir y hagámoslo de esa manera para que podamos ver cómo es que el Señor puede manifestarnos esas verdades. Lamuel y Lemuel en su momento dijeron: a nosotros no nos da el Señor a conocer tales cosas. Y Nefli dijo: no, sí, todos tienen esa oportunidad, todos la tenemos. Entonces, quiero darles mi testimonio. Yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Me doy una idea solamente de cómo fue traducido. Y la verdad es que yo veo la mano de Dios en eso. Y también como traductor, que inclusive en traducciones llego a cometer errores, por supuesto, me doy cuenta de la complejidad que era haber traducido todo el libro de Mormón por lo que contiene, por los hebraísmos que mencionamos, por los mesoamericanismos que contiene. Pero en sí, hermanos, eso no es lo importante del libro. Sí, se ven ciertas culturas o contextos de la antigüedad, pero lo más importante es eso, nos enseña de Cristo. Y eso es lo importante. Que podamos leer el libro, que podamos eh, analizarlo, que podamos entender, sacar lo que nos quiere decir y vivámoslo y van a darse cuenta ustedes mismos de las cosas que nos enseña el libro. Sé que es un libro verdadero, sé que el Señor lo ha traído a nosotros, a nuestras vidas. Sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia que el Señor ha restaurado, es la que Él enseñó en su momento, lo enseñó a Adán y Eva y lo tenemos hasta el día de hoy. Y lo comparto todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.